¿Cuál es la definición de la lógica? Es el estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento bueno del malo. ¿Cuáles son las 4 preposiciones o normas para razonar correctamente o conocidos como lógicos supremos? Principio de identidad, no contradicción, tercio excluso y razón suficiente. ¿A qué se refiere el principio de identidad? Pide que las palabras y los enunciados de nuestras inferencias, extraer conclusiones a partir de enunciados, tengan un mismo y único significado a lo largo de las mismas. ¿A qué se refiere el principio de no contradicción? Nos indica que es posible afirmar que una proposición es verdadera y que es falsa al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Por ello, postula que, para generar razonamientos correctos, es necesario que, una vez asumido un determinado valor de verdad para proposiciones involucradas en la inferencia, debe mantenerse idéntico a lo largo de su desarrollo. Si llegara a ocurrir que alguna de ellas, en el seguimiento de la inferencia, puede ser atribuido un valor de verdad contrario al inicial, será necesario considerar tal proposición como insostenible, rebatible, inadmisible. ¿A qué se refiere el principio de tercio excluso? Generar razonamientos correctos requiere asumir como verdadera o falsa alguna de las dos opciones opuestas de forma contradictoria. Esto es lo que el principio de tercio excluso advierte. ¿A qué se refiere el principio de razón suficiente? Dice que para evitar errores que puedan conducir incluso a la locura, pues de vital importancia tener en cuenta que ningún hecho puede ser verdadero o existente y ningún enunciado verdadera sin que haya una razón suficiente para que sea así. Y si no, de otro modo, para otorgar valor de verdad a cualquier proposición, es necesario contar con razones para ello y que, por consiguiente, inferencias desarrolladas sin sustento alguno pueden llevarnos a acciones fuera de lugar. ¿Qué es un argumento? Es la expresión lingüística de un razonamiento y se compone de conceptos y juicios. Está formado por un conjunto de proposiciones. ¿Qué son las premisas? Las premisas son razones que se ofrecen como fundamento o apoyo de la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Es la proposición que se defiende sobre la base de las premisas. ¿Qué es el concepto? Es una representación mental de las características esenciales de cualquier objeto. Su expresión verbal, es decir, el término. ¿Cómo se construye una definición? Mediante género próximo, es decir, la categoría, y la diferencia específica. Ejemplo: piñata. Género próximo, objeto. Diferencia específica, que se golpea para obtener dulces. ¿A qué se refiere esta definición? Existe una relación inversa entre la comprensión y la extensión. Se aplicará a un menor número de objetos y se disminuye el número de diferencias específicas. El concepto se aplicará a un mayor número de objetos. Por lo tanto, se debe concluir que mayor extensión, menor comprensión y viceversa. Ley de la variación inversa. ¿Qué es el juicio? Es una operación mental por medio de la cual podemos decir algo de un concepto. A la expresión verbal de un juicio se le denomina proposición. ¿Qué es
una proposición? Es una construcción de oraciones que están compuestas de sujeto, verbo o nexo lógico y predicado que relaciona dos o más conceptos y que afirma o niega algo de ellos, lo cual puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, el mar es inmenso. Proposición tipo A, universal afirmativa. Esta proposición se refiere de modo total a la clase personas y de modo parcial a la clase felices, pues expresa la totalidad de los miembros de la clase personas, cantidad universal, son una parte o forman parte de los miembros que conforman la clase felices, cualidad afirmativa. Se puede representar gráficamente de cuantificador, todas, término sujeto, las personas, cópula, son, término predicado, felices. Proposición tipo E, universal negativa. En esta proposición se hace referencia de modo total a la clase personas y también de modo total a la clase felices. En este sentido, lo que realmente se dice es que la totalidad de los miembros de la clase personas, cantidad universal, no forma parte o no es parte, ni siquiera al menos uno, del todo que conforma la clase felices, cualidad negativa. Se observa su representación como cuantificador, ninguna, término sujeto, persona, cópula, es, y término predicado, feliz. Proposición tipo I, particular afirmativa. En esta proposición se hace referencia de modo parcial a la clase personas y también de modo parcial a la clase felices, pues lo que realmente expresa es que una parte de los miembros, al menos uno, de la clase personas, cantidad particular, forma parte o es parte del todo que conforma la clase felices, cualidad afirmativa, y viceversa. Puede, por tanto, representarse gráficamente de la forma cuantificador alguna, término sujeto, persona, cópula, es, término predicado, feliz. Tipo O, particular negativa. La proposición hace referencia de modo parcial a la clase personas, pero de modo total a la clase felices, ya que indica que una parte de los miembros, al menos uno, de la clase personas, cantidad particular, no forma parte o no es parte del todo que conforma la clase felices, cualidad negativa. Se ve representado de la siguiente manera. Cuantificador, alguna. Término sujeto, persona. Cópula, no es. Término predicado, feliz. ¿Qué es la contradicción? Surge cuando dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado difieren de la cantidad y la cualidad. ¿Qué es la contrariedad? Surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cantidad es universal, pero difieren en la cualidad. ¿Qué es la subcontrariedad? Surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cantidad es particular, pero difieren en la cualidad. ¿Qué es la subalternación? Surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cualidad es la misma entre ambos, pero difieren en la cantidad. ¿Cómo está conformado un argumento? Por un conjunto de proposiciones llamados premisas y conclusiones. ¿Qué son las premisas? Son razones que se ofrecen como fundamento o apoyo de la conclusión. ¿Qué es la conclusión? Es la proposición que se define sobre la base de premisas
haciendo que resulte aceptable o convincente para otras personas. ¿Cuáles son los elementos del argumento? Concepto, proposición, premisas y conclusión. ¿Cómo se obtiene la estructura del argumento? Suprimiendo el contenido y dejando únicamente los términos lógicos. ¿Qué son las falacias? Son argumentos que parecen correctos porque dan la impresión de ofrecer razones sólidas para fundamentar la conclusión que se define por ello. Resultan persuasivos y convincentes. Si bien existen premisas y conclusión, la relación entre las primeras y esta última no es demostrativa. La apariencia es fundamental para entender qué hace que parezca un buen argumento. ¿Qué es el razonamiento? Procesos mentales mediante los cuales las personas establecemos la premisa y la conclusión que explica un comportamiento, una toma de decisiones o un conocimiento. ¿Cuáles son los tipos de argumentos? Deductivo, inductivo, analógico y visual. ¿Cuál es el argumento deductivo? Presenta la estructura de premisas y conclusión más clásica y tradicional. Sus premisas van de lo general a lo particular. Por ejemplo, todos los mamíferos son vertebrados. La ballena es un mamífero. Luego, la ballena es un vertebrado. ¿Cuál es el argumento inductivo? Es aquel en el que a partir de la observación de una misma propiedad en un número suficiente de individuos de una clase determinada. Ejemplo, Ulises es un adolescente y le gusta tomarse selfies. Oscar es un adolescente y le gusta tomarse selfies. Alex es un adolescente y le gusta tomarse selfies. Probablemente a todos los adolescentes les guste tomarse selfies. ¿Qué es el argumento analógico? Es aquel en el que a partir de la semejanza establecida en las premisas entre dos o más objetos, en uno o más aspectos, se concluye la similaridad del otro en algún otro aspecto. Ejemplo, los cuentos de Berenice, el gato y la caída son del autor Edgar Allan Poe. Los cuentos Berenice y la caída me han gustado mucho. Por lo tanto, es probable que el cuento El gato me gustará mucho. ¿Qué es un argumento visual? En el que importan imágenes y el contenido para saber el mensaje que quieren transmitir. No tiene una estructura formal. El poder persuasivo del argumento recae por completo en la fuerza y sugerencia de la imagen, la cual suele ser dramática o simple, pero ilustrativa.